Bueno, vamos a meternos de lleno en el análisis de hoy. Hay un concepto que es absolutamente clave y que merece toda nuestra atención, el nuevo pacto. Vamos a indagar qué nos dicen exactamente las Escrituras sobre su relación con la ley, con el Espíritu Santo, para entenderlo, pues eso, directamente desde la fuente. Seguro que esta frase suena, ¿verdad? Es una idea súper extendida, casi un eslogan, que viene a decir que con la llegada del Espíritu, la ley como que ha quedado anticuada. Pero, ¿esa afirmación se sostiene cuando uno mira los textos? Pues vamos a descubrirlo. Y aquí está la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Esa idea tan popular refleja de verdad el mensaje de las Escrituras? ¿O quizás hemos simplificado algo que es mucho más profundo y, la verdad, más fascinante? Vamos a investigarlo juntos. Empecemos por el núcleo de la cuestión. Muchas veces esto se presenta como una especie de conflicto, ¿no? Como si tuviéramos que elegir, o vives bajo la ley o vives por el espíritu. Pero, ¿son de verdad conceptos opuestos? A ver qué dicen los textos que tenemos delante. Ojo, antes de seguir, es súper importante dejar algo claro. Este análisis se basa única y exclusivamente en lo que está escrito. Vamos a dejar a un lado las interpretaciones de segunda mano o las tradiciones populares. La autoridad para entender esto, al final, está en los propios textos. Venga, pasemos ahora a lo que las profecías anunciaban sobre este nuevo pacto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque la promesa no hablaba de anular nada, sino de una transformación radical, un cambio que iba a ocurrir de dentro hacia afuera. Esta imagen lo ilustra a la perfección. El problema del pacto anterior, según los profetas, nunca fue la instrucción de YHWH. El verdadero problema era el corazón de piedra del pueblo, que era incapaz de obedecer, y la promesa era justo esa, cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, uno receptivo, uno vivo. Y aquí tenemos la profecía clave de Jeremías. Hay que fijarse muy bien en las palabras, ¿eh? No dice, quitaré mi ley. Dice todo lo contrario, pondré mi ley dentro de ellos. El plan nunca fue eliminar la instrucción, sino hacerla parte de nosotros, grabarla en el corazón. Así que, para que quede claro, el nuevo pacto es un cambio de soporte. Se pasa del código externo, grabado en piedra, a la voluntad de YHWH, grabada directamente en el corazón. Pero el autor y su voluntad, esos permanecer intactos. Ahora, vamos a centrarnos en la figura de Yeshua. ¿Cuál fue su postura en todo este debate? A menudo se le pinta como un rebelde contra la ley, pero si leemos con atención, veremos que su verdadero conflicto era con otra cosa, algo muy distinto. Las propias palabras de Yeshua son, bueno, es que no pueden ser más claras. Lejos de anunciar el fin de la ley, afirma que no vino a abolirla, sino a darle su pleno cumplimiento. Es una declaración súper potente que deja su postura clarísima. Y claro, su vida fue el reflejo exacto de sus palabras. Esta imagen representa esa realidad. Yeshua vivió en completa sumisión a la ley escrita. Su ejemplo no fue anular la ley, sino llevarla a su máxima y perfecta expresión. Entonces, ¿cuál era el conflicto real? Esta tabla lo explica de maravilla. La confrontación de Yeshua no era con la ley de YHWH, como por ejemplo honra a tu padre y a tu madre. Su choque era con las tradiciones de los hombres, que en la práctica acababan por invalidar los mandamientos de Dios. Aquí lo vemos de una forma muy visual. Yeshua no se rebeló contra la instrucción divina, para nada. Se rebeló contra la hipocresía de añadir reglas humanas que terminaban por anular la palabra original de YHWH. Su lucha era por la pureza del mandato, no contra el mandato en sí. Y con esto llegamos a la última parte. A ver, ¿qué papel juegan entonces el Espíritu Santo y la gracia en todo esto? ¿Son una especie de sustituto de la obediencia? ¿O por el contrario, son el motor que por fin hace que sea posible? Lo que es realmente increíble de este pasaje de Romanos es cómo define el propósito del Espíritu. No vino para crear una alternativa a la ley, sino para darnos la capacidad para que el requisito justo de la ley, por fin, se pudiera cumplir en nosotros. Por lo tanto, eso de ser guiado por el Espíritu no significa una especie de anarquía espiritual donde cada uno hace lo que le parece. Según el texto, es ser conducido por un camino de justicia, cumpliendo la voluntad de YHWH desde un corazón que ya ha sido transformado para eso. Y aquí tocamos la otra gran confusión, la gracia. Esta balanza lo representa muy bien. La gracia no es un permiso para pecar, que al final es ir contra la ley. Todo lo contrario, es el poder que nos capacita para vivir en rectitud, lejos de la desobediencia. El apóstol Pablo lo deja clarísimo con esta pregunta retórica. Y la respuesta es un de ningún modo rotundo. La gracia no es una licencia para pecar, sino la liberación del poder del pecado para poder vivir de una forma completamente nueva.
Así que, resumiendo, el mensaje de los textos es perfectamente coherente. El Espíritu Santo no guía en contra de la palabra escrita, sino que nos capacita para cumplirla. Es el cumplimiento de aquella promesa, una obediencia que nace de un corazón transformado. Justo la obediencia que YHV siempre deseó. Y cerramos con esta pregunta para la reflexión personal que sale del mismísimo centro de este análisis. La cuestión clave no es si hay reglas o no, sino ¿de dónde vienen? ¿Es la instrucción de YHVH Adonai la que guía desde dentro? ¿O son las tradiciones humanas las que nos están marcando el camino?